Bien, recordarles que estamos en una serie sobre Primera de Pedro y durante estas últimas semanas hemos estado haciendo un recorrido, ¿cierto?, por los primeros versículos de este capítulo y hasta hoy hemos recorrido hasta el versículo 9. Y en estos pasajes, bueno, hemos aprendido sobre la gracia de Dios, la elección de los creyentes, que tenemos una nueva vida en Cristo y que somos privilegiados por recibir su misericordia y que nuestra esperanza está fundamentada única y exclusivamente en la resurrección de Jesucristo, en la cruz. Y lo que nos garantiza también a todos nosotros una herencia eterna, incorruptible en los cielos junto a Él. Y aunque enfrentamos pruebas, dificultades, comprendemos que estas de alguna manera fortalecen nuestra fe. No es algo que debiéramos evitar, sino enfrentar con la ayuda del Señor. Lo cual es tan valioso como el oro, que se purifica, así es nuestra vida. Y de alguna manera después resulta en alabanza y gloria cuando el Señor se revele nuevamente a nosotros. Así que hemos descubierto que aunque no hayamos visto físicamente al Señor, podemos experimentar por fe su amor y toda su gracia. Así que finalmente estos versículos nos enseñan, o nos han enseñado ya estas semanas, que nuestra fe está en la salvación que ha otorgado Cristo. Nuestras almas hoy día tienen un descanso en su presencia y es un don que debemos valorar, que debemos atesorar y debemos guardar. Hoy vamos a continuar con los versículos 10 al 12 y bueno, buscando un título que a veces no es fácil para mí, quiero como hablar de la inconmensurable grandeza de nuestra salvación. ¿Por qué inconmensurable? Porque es difícil de dimensionar, es difícil de medir la grandeza que Dios ha hecho, ha preparado para que hoy día estemos acá y nos consideremos hijos de Dios, salvos, rescatados, con una herencia increíble. Para llegar a esto se movió literalmente cielo y tierra. Cielo y tierra. El Dios Señor, ¿cierto?, se despojó, se humilló para habitar junto a nosotros y dio su vida. Así que todo ese proceso es de verdad increíble y maravilloso. Bueno, esta parte que hoy día vamos a tratar va a hablar un poco de lo que hicieron los profetas, que ellos hablaron estas cosas en el Antiguo Testamento, señalaron a un Mesías, hablaron de la gracia venidera, del sufrimiento de Cristo, aunque de alguna manera ellos no comprendieron. Sí, ellos no comprendieron cabalmente a qué se refería. Profetizaban, pero todo el mensaje para ellos no era claro. Así que ellos indagaron, escudriñaron sobre el plan de Dios y luego este fue anunciado también por los apóstoles, por los primeros creyentes. Todo esto en beneficio de los primeros cristianos del siglo I, ¿cierto?, la época del Nuevo Testamento y obviamente también para todos nosotros. Así que vamos a ir con el texto que está ahí en Primera de Pedro, versículos 10 al 12. Vamos a leerlo. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas
por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Hasta aquí, toda esta sección maravillosa, desde el versículo 1, tiene una respuesta natural que ustedes van a poder estudiar después, desde el versículo 13, más adelante. Pero hoy día nos vamos a abocar específicamente a comprender qué está sucediendo en estos 3 versículos. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la grandeza que está acá? Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque podemos ir a ti para rogar, Señor, tu presencia en medio nuestro, para darte gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y para poder, Señor, aprender de ti, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos ayude a atesorar y guardar estas cosas, Señor, que han sido profetizadas y escritas para nosotros, Señor, para poder conocerte más y mejor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, Señor, de todo mal y que podamos, Señor, siempre darte la honra y la gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué elementos podemos ver acá? Bueno, uno, que había una gracia destinada a los creyentes y que fue anunciada con antelación por los profetas. Ahora, la gracia y la misericordia de Dios son características eternas y constantes que se han manifestado siempre desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. Y hoy día nosotros también somos beneficiarios de todo eso. El primer texto ahí, una sección, versículo 10, la primera parte, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Como decía, este tema de la gracia no es algo exclusivo de los creyentes del Nuevo Testamento. Los profetas conocían la gracia y la misericordia de Dios, pero vieron con interés cómo de alguna manera se anunciaba a quién sería la encarnación misma de la gracia, a Cristo mismo. Ellos fueron testigos de la gracia, como podemos ver, por ejemplo, en el caso de Jonás, ¿cierto? Jonás, cuando le dice al Señor ahí en Jonás 4, le dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás está reconociendo la naturaleza misericordiosa y compasiva de Dios, incluso cuando está frustrado por la salvación de Nínive. Lo que nos da a entender que los profetas sí conocían de la gracia, sí sabían de la misericordia grande del Señor. Así que la gracia no es algo nuevo, no es algo que solamente está para nosotros, siempre ha estado presente. Y los profetas estaban atentos. ¿Qué gracia aún mayor podía manifestarse después? ¿Qué vendría? Bueno, vendría Cristo. Así que esta gracia manifestada es la continuidad de alguna manera de su carácter revelado en los tiempos antiguos. Ellos tuvieron sombras, ahora podemos ver claramente. Su disposición de Dios a perdonar y a extender la misericordia finalmente se manifiesta claramente en Jesucristo. ¿Para qué? Para redención de nosotros, de toda la humanidad. Así que Dios siempre ha mostrado su gracia y misericordia hacia aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Pero nosotros tuvimos el privilegio de contemplar a quién sería la encarnación de esa gracia, el gestor de esa gracia, a Cristo mismo. ¿Qué otro punto podemos ver acá? Que los profetas del Antiguo Testamento investigaron, dice el texto, diligentemente sobre la salvación futura y la gracia destinada a nosotros. Ellos fueron portavoces de Dios, movidos por el Espíritu Santo, se dedicaron claramente a indagar, investigar, a comprender estas revelaciones acerca de la salvación, acerca de la gracia que Dios había estado prometiendo. Y aunque recibieron estas revelaciones directamente de Dios, no siempre, hermanos míos, no siempre llegaron a entender completamente el significado o el alcance de lo que estaban profetizando. No tuvieron ese conocimiento pleno. Sabían que venía algo hermoso, pero no. Dice el texto: inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. O sea, sí se motivaron, sí estaban atentos. ¿Qué venía? ¿Qué sucedía? ¿Ah? ¿A dónde indicaban estos textos?
Y podemos ver esa preocupación, por ejemplo, en el caso de Daniel. Daniel capítulo 12, podemos ver el deseo del profeta de comprender las visiones que le fueron dadas. Dice Daniel 12, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esa fue la respuesta del Señor para Daniel. Él quería saber. Él quería indagar. ¿Por qué? Porque los emocionaba, ¿no? Saber lo que el Señor estaba preparando. Pero el Señor, esperen, ya viene, ya viene. Y esto demuestra que los profetas buscaban entender con mayor profundidad los mensajes que recibirían y que estaban recibiendo. Pero no les fue permitido ver el panorama completo. El cuadro final estaba reservado hasta el momento que Cristo fuera manifestado. Así que este deseo de entender las cosas y en qué tiempo ocurrirían, el Señor lo guardó para nosotros. Y esta búsqueda refleja una pasión por conocer más del Señor. Una pasión que también debiera motivarnos a nosotros. ¿Qué tan apasionados estamos nosotros por la palabra de Dios? De inquirir. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el Señor vuelve. Bueno, ¿estamos indagando en la Escritura? Sabemos que no vamos a descubrir nunca cuándo será. Pero eso no quiere saber que estemos expectantes, ansiosos, leyendo los textos que lo anuncian, como consuelo, como anhelo. Y es lo que vemos en los profetas. Ellos anhelaban ver revelada esta gracia, por tanto indagaban. Bueno, nosotros deberíamos indagar también en esta gracia que aún viene mayor, ¿cierto? Cuando la glorificación sea manifestada. Por lo tanto, es un deseo que debe estar en nosotros. Orar al Espíritu para que nos ponga ese anhelo de indagar en la Escritura. ¿Qué otro hecho más tiene el texto? Dice, los profetas hablaron de la gracia y la salvación ofrecida a través del Mesías. Y aunque no la comprendieron plenamente los detalles de su venida, no la comprendieron. En el texto ahí, versículo 11, la primera parte, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Profetizaron sobre la venida del Mesías y su gracia. Y aunque no la comprendieron, no tuvieron la oportunidad de experimentar su muerte, su resurrección. Pero estuvieron expectantes. Hoy día nosotros tenemos un panorama completo, lo cual nos debiera conmover de una manera especial. Estar inmensamente agradecido como este plan se fue desarrollando. La profecía de la salvación futura, es decir, que de alguna manera les fascinaba. Ellos estaban expectantes, ansiosos. Pero su comprensión, como hemos dicho, era limitada. Miqueas 5 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aunque Miqueas describió el futuro rey, no comprendía completamente el alcance de cómo se llevaría a cabo ni en qué contexto. Su entendimiento era limitado en relación al cumplimiento final en Cristo. El tiempo preciso, solo Dios lo sabía. Así que si bien los profetas escribieron de la gracia venidera, de este rey, de esta misericordia preparada para los pecadores, para nosotros los pecadores, no vieron el cumplimiento de estas profecías. Jesús mismo señala en Mateo 13, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas del Antiguo Testamento no fueron simplemente mensajeros pasivos ante la revelación de Dios. Ellos estaban comprometidos en tratar de entender más profundamente lo que Dios les estaba revelando. Y la Biblia nos muestra que los profetas tenían un gran deseo por entender.
por ver el alcance completo de las profecías sobre el Mesías y sobre la salvación. ¿Debiera motivarnos esto? Claramente que debiera motivarnos, tener un celo por la palabra, un deseo profundo de buscar más del Señor. Otro punto, nosotros veríamos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Nosotros, el texto nos apunta a nosotros. Ahí en versículo 12, primera parte, a esto se le reveló no para sí mismo, sino para nosotros. O sea, también para nosotros. No solamente para los del primer siglo, sino que trasciende en el tiempo hasta hoy día. Para nosotros. No era para ellos, era para nosotros esta revelación. Recibieron esta revelación sobre el futuro, sobre el Mesías, y ellos entendieron que no verían ese cumplimiento. En lugar de eso, ¿qué hacían? Profetizaron para las generaciones futuras, incluidos los creyentes del tiempo de Pedro, a quienes habían recibido el anuncio del Evangelio, pero también para nosotros, para este tiempo. El hecho de que estos mensajes proféticos se refieren a Cristo, su vida, su muerte y su resurrección, nos debe recordar que tuvo cumplimiento pleno y que nosotros realmente algo que estuvo guardado hoy día lo tenemos en nuestras vidas. Nosotros somos esa culminación de la salvación. Cuando nos miramos y nos miramos entre hermanos, entre creyentes, debemos recordar que todo esto ocurrió para que hoy estuviéramos acá, disfrutando, celebrando, dando honra y gloria a Dios. Y motivados también para tener una vida digna con respecto a este llamado. La obra de Cristo es la culminación y el cumplimiento perfecto de todas las cosas del Antiguo Testamento, las cuales su vida, su muerte y resurrección hoy día han traído salvación a nosotros. Jesús mismo declaró el cumplimiento de esa escritura, ahí en Lucas 24, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo confirma que Él es el cumplimiento de las promesas hechas a través de los profetas y que los creyentes deben valorar la claridad y la plenitud de la revelación que hemos recibido. Es como que cuando usted recibe un plato, ¿cierto? Usted va a un restaurante, usted recibe un plato hermoso, delicioso, ¿cierto? Pero para que eso ocurra, hubo mucho en la cocina. Hubo mucho. Hubo una planeación, hubo una receta, se compraron los ingredientes, se planificó ese menú, se cocinó. Pero usted no vio eso. A usted le llegó el plato y usted se lo comió y lo disfrutó. Así está ocurriendo con nosotros hoy día. Estamos disfrutando todo esto, disfrutando esta maravilla deliciosa. Pero debemos entender lo que ha ocurrido detrás, porque eso también le agrega un valor inmenso, un valor que debemos considerar. Otro punto, la inspiración de todo esto en los profetas ocurrió por el Espíritu Santo. ¿Ya? Fue una obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo estaba presente en los profetas del Antiguo Testamento, guiándolos, revelándoles el plan de Dios. Y aunque los profetas no conocían los detalles, ¿cierto? El Espíritu les permitió anunciar de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Este mismo Espíritu fue el que inspiró y supervisó cada palabra de la Escritura de las profecías. Así aseguró que fueran una revelación inefable, inerrante de parte de Dios para nosotros. No hay error. 1 Pedro 11 dice: el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las profecías fueron divinamente inspiradas. Y como dice el texto de 1 Pedro 21, que vamos a ver más adelante,
no se originaron por voluntad humana, sino que dice el texto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hoy día, los creyentes, nosotros debemos reconocer esa autoridad de la Escritura y esa inspiración divina, sabiendo que es una revelación segura y fiel del plan de Dios para nosotros. La Escritura sigue siendo relevante y eficaz porque el mismo Espíritu la guió a los profetas y sigue obrando hoy día en nuestras vidas, enseñándonos las verdades de Dios. Por lo tanto, todas estas verdades que hemos ido leyendo, que estamos conociendo y descubriendo en la palabra, las puso ahí el Espíritu. Tomó la vida de estos hombres y los usó según sus características. ¿Para qué? Para que estuvieran para nosotros. Y hoy día, nosotros que tenemos el Espíritu, podemos ir a esas porciones de la palabra y estudiarlas y entenderlas y comprenderlas y aún más atesorarlas. Otro punto, hay un doble tema acá. Ellos hablaron de los sufrimientos y las glorias de Cristo. Hay el mismo texto que tenemos ahí, 1 Pedro 11, 1 Pedro 1:11, dice que debemos apreciar que las profecías fueron reveladas por el Espíritu Santo, pero que habían dos elementos importantes, los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían. Sí, sabemos que Cristo sufrió en la cruz, su pasión por obedecer al Padre y derramar su sangre por rescate por nosotros. Y luego fue glorificado, ¿cierto? Y exaltado. Bueno, de alguna manera nosotros también estamos viviendo eso. Debemos celebrar los sufrimientos. Lo hablamos la semana pasada, el pastor Claudio les hablaba de lo importante de entender estos sufrimientos. El propósito. Porque también nosotros algún día recibiremos también parte de la glorificación. Estaremos con Cristo. Compartirá su gloria con nosotros. Maravilloso. Pero es necesario que ahora suframos. No puede ser todo, ¿cierto?, servido así. Tenemos que tener un compromiso con lo que está ocurriendo en nuestra vida espiritual. Los sufrimientos de Cristo incluían su muerte y fueron anticipados, por ejemplo, en pasajes como Isaías 53, versículo 5, que dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y las glorias que seguirían a estos sufrimientos se mencionan, por ejemplo, en Daniel 7:14. Y les fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los pasajes anunciaban la muerte del Mesías y aún más anunciaban su victoria y la expansión de su reino. Así que hoy día, queridos hermanos, debemos recordar los sufrimientos que son parte del plan del Redentor. Y la victoria de Cristo a través de la resurrección y la glorificación es nuestra esperanza. Y esto nos debe llamar a vivir con una perspectiva eterna, no fijando las cosas en este mundo, sino vivir con una perspectiva eterna, aceptando el sufrimiento que encontramos en esta vida, pues la gloria futura será aún mayor, porque la compartiremos con Cristo. Él compartirá con nosotros su gloria. Otro punto interesante que nos entrega este texto es que la predicación de los apóstoles también fue guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo enviado del cielo guió a los apóstoles para anunciar la salvación en Cristo, revelando completamente el plan de Dios a través del mensaje de la cruz. Lo vemos ahí en el versículo 2, la segunda parte, dice, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Las cosas a las que se refiere Pedro son el Evangelio de Jesucristo.
un mensaje que se predicaba no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como lo muestra claramente el sermón de Pedro en Pentecostés. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que la predicación del Evangelio no se limitó exclusivamente también a los 12 apóstoles. Además de Pedro, tenemos a los evangelistas, Bernabé, Silas, Timoteo y tantos otros que fueron movidos por el Espíritu Santo en autoridad para predicar el Evangelio. Aún algunos de ellos no vieron a Cristo resucitado, no lo conocieron, pero fielmente, movidos por el Espíritu, predicaron el Evangelio al mundo, mostrando que la misión no era solo para unos pocos, sino para todos los creyentes. Así que hoy día, como creyentes actuales, seguimos en esto. Así como los apóstoles, hoy día tenemos el Espíritu Santo y tenemos la misión de predicar estas maravillas que estamos conociendo. Si estas maravillas no son para nosotros, son para poder predicarlas, para seguir anunciando la grandeza de Dios. La misión de Dios es su gloria. La misión del pueblo de Dios es llevar esa gloria al mundo. Otro punto, el interés de los ángeles en la salvación y su pasión por comprender la gracia de Dios. No que no la conocían, solo que estaban expectantes de lo que estaba haciendo Dios. De pronto están en el cielo y el Señor, su Señor, ¡bum!, bajó a la tierra. ¿Y por qué? ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué va a una cruz? ¿Por qué muere por ellos? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Por qué ese interés por la humanidad? Los ángeles ahí expectantes. Dice el texto, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Aunque los ángeles no experimenten la redención, ellos sí querían mirar profundamente este misterio de la salvación. No por curiosidad superficial, hermanos, no, sino porque la redención del hombre a través del sacrificio de Cristo en la cruz es una manifestación de la gracia y la sabiduría divina. Era para su gloria. Cristo es el centro de esta fascinación, ya que Él es quien fue inmolado por los pecados de la humanidad. A ellos les emocionaba ver al Señor haciendo esto, porque lo adoran, porque es el centro de su adoración. Todos lo hacen para Él. El Cristo, la cruz, era el centro de esta pasión que se manifestaba en ellos. Los ángeles observaban esta gracia redentora y veían cómo se revelaban las riquezas insondables de la sabiduría de Dios. Porque esto Dios lo hace con plena sabiduría. No fue algo que Dios así como de pronto, voy a la tierra. Fue algo planeado. Planeado por Dios. La cruz es el acto definitivo que les muestra algo que no pueden experimentar. El perdón del pecado. Los ángeles han estado expectantes y con un claro interés por esta gracia anunciada. Y así como los ángeles anhelan comprender esta gracia, ¿qué pasa con nosotros? Nos invita esto, hermanos míos, a no tomar la salvación con ligereza. Sí, somos salvos por gracia, pero debemos estudiar, debemos meditar, debemos tener también una respuesta acorde a esta misericordia recibida. Que seamos conscientes de la grandeza de la salvación. La inconmensurable grandeza de la salvación. ¿A qué fuimos llamados? ¿Qué eventos previos ocurrieron para que esto fuera posible? ¿Y qué eventos aún están por ocurrir para que esto sea cumplido totalmente? ¿Qué pasa si no respondemos adecuadamente a esta
inconmensurable grandeza de la salvación? ¿Qué pasa en nosotros? Puede pasar que estamos despreciando o minimizando la salvación ofrecida por Dios. Podemos caer en el pecado de no valorar la magnitud de la salvación. Pero señala que los profetas, apóstoles, incluso los ángeles, anhelaban entender estas cosas. Pero si nosotros como creyentes tenemos indiferencia y no manifestamos una profunda preocupación por estas cosas, claramente no será bueno. Es pecado. Imagina un creyente, imagínese una persona que conoce el Evangelio, ha recibido el regalo de la salvación, pero vive sin un sentido de referencia o gratitud. Este creyente puede tal vez venir a la iglesia constantemente, los domingos y millones de otras actividades, pero no dedica tiempo a orar, a leer la palabra, a profundizar en su relación con Cristo. En lugar de eso, no vive con asombro. O sea, no tiene nada que lo mueva. Puede haber siempre en nosotros, hermanos, una tendencia a subestimar el pecado, a tomar decisiones que no reflejen la nueva vida en Cristo. Y de alguna manera, este tipo de actitud refleja una falta de entendimiento del inmenso costo del sacrificio de Jesús y la obra salvadora que Dios ha hecho por nosotros. Y en lugar de vivir con gozo y gratitud, podemos buscar la satisfacción en las cosas temporales y dejando de lado el valor eterno de la salvación. ¿En qué estamos poniendo atención hoy día? ¿Qué cosas nos ocupan nuestra agenda? ¿Qué cosas nos tienen ocupados? ¿Es la salvación? ¿Es nuestra gratitud? ¿Qué otro punto puede pasar? Bueno, tal vez la falta de diligencia en buscar la profundidad en la palabra de Dios. Profundizar en la palabra de Dios. La Biblia lo dice. Estudien las Escrituras. Profundicen. Los profetas indagaron diligentemente acerca de estas promesas. Imagínense que de pronto usted afirma tener fe, pero su relación con la Biblia es esporádica, superficial. Tal vez lee la Escritura los domingos cuando se proyecta. Pero este desinterés por la Escritura puede observarse por muchas cosas. Tal vez está muy ocupado durante el día, se distrae con el trabajo, tal vez tiene, no sé, sus pasatiempos, sus entretenciones son demasiadas. Su vida social tal vez lo supera. O simplemente hay una actitud complaciente, pensando que ya conoce lo suficiente de la salvación y que no necesita más lectura de la Biblia. Ya sabe quién es Cristo, ya sabe lo que hizo por usted, y eso ya es suficiente, ya soy salvo. Debemos indagar, debemos aumentar el conocimiento, porque eso también aumenta nuestra adoración, nuestra devoción por el Señor. No seamos negligentes en el estudio de la palabra. Reflejemos una actitud que tenga una respuesta clara. No sea que en lugar de beber de la fuente de vida, que es la palabra de Dios, lo estemos alimentando temporalmente con cosas que no son importantes, con cosas que son pasajeras, que no tienen profundidad. Porque un creyente que no busca la sabiduría en las Escrituras va a tomar decisiones erradas. Va a tomar decisiones basadas en las emociones, en la opinión popular, sin consultar lo que Dios dice sobre los asuntos. La Biblia trata muchos asuntos de nuestra vida y nos corrige en muchas actitudes, pero también nos orienta a vivir correctamente. Ahí está la fuente de sabiduría para todos nosotros. La falta de conocimiento bíblico claramente deja al cristiano vulnerable. Y claramente puede ser engañado por falsas doctrinas, por filosofía de este mundo. Y a la hora del consuelo no lo va a encontrar, porque no lee la Escritura. No ha leído las abundantes palabras
en los salmos destinada a nuestro consuelo, a alentarnos constantemente. Y en lugar de ser como los profetas, va a ser llevado a la negligencia por no indagar en la Escritura. Otro punto que puede pasar es que el orgullo espiritual, al creer que la salvación se debe a sus méritos. ¿Sí? Nos podemos engañar, creernos lo suficientemente buenos y ahora nos merecemos algún par de cosas. Tal vez años de fe y de pronto va perdiendo madurez, inconsistencia porque no lee la palabra, porque no ora. Y empieza a desarrollar un sentimiento de superioridad, porque a lo mejor no le pasan cosas terribles. Entonces cuando mira para el lado a los hermanos que están sufriendo, dicen, ay, pobre de este, pobre de este. Yo no caigo en esos errores, porque soy más fuerte espiritualmente. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál espíritu? ¿O me merezco la bendición de Dios porque he sido fiel y obediente? Eso es orgullo, que se manifiesta al creer que su propia conducta ha sido suficiente para ganarse el favor de Dios. Todo lo que ha manifestado el texto de Pedro, nada tiene relación con esto. Porque todo ha sido preparado de antemano por el Señor mismo, para nosotros. El Espíritu de Cristo estuvo con los profetas, el Espíritu de Cristo estuvo con los apóstoles y sigue obrando en gracia y misericordia sobre nosotros. Así que nada, no nos merecemos nada. Pero sí debemos responder correctamente a esa gracia derramada. Un creyente orgulloso puede desarrollar una postura crítica hacia quienes están luchando por el pecado, al considerarse mejor que los demás. Así que antes de caer en ese riesgo, en esa terrible relación de no entender que necesita volver al Señor, necesita orar, necesita estudiar la Biblia, necesita desarrollar humildad frente a estos temas tan relevantes y tan importantes como es la gracia recibida, como es la salvación recibida, para la cual no hicimos absolutamente nada. Nada. Sin gracia, hermanos míos, estamos absolutamente perdidos. Perdidos. La salvación es un regalo inmerecido y que no depende de nuestro esfuerzo. No, no es así. Las buenas obras y la obediencia son causa de la salvación. Pero nuestra vida debe reflejar que entendemos y comprendemos lo que es la salvación. Que entendemos realmente el sacrificio de Cristo. Que entendemos lo que han hecho los profetas. Que entendemos lo que hicieron los apóstoles. Que entendemos claramente dónde estamos. Y finalmente, un pecado no menor es tener falta de asombro y falta de reverencia ante el plan de Dios. Podemos participar de la adoración de manera mecánica, sin detenernos a meditar de las palabras, de las canciones que elevamos, de la enseñanza de la Escritura. Tal vez decimos frases aprendidas sobre la obra de Cristo, pero sin un sentido de asombro, sin una gratitud. ¿Por qué no arde en nosotros esto? Porque lo hemos desatendido. Y para que esto vuelva a encenderse, debemos sumergirnos en las Escrituras, en la palabra de Dios, en una relación con el Señor. Volver a entender que estas cosas son prioridad para nosotros, en lugar de ver cada día como una oportunidad para glorificar a Dios. Cada día, cada momento es una oportunidad para darle gracias. La falta de asombro, la falta de reverencia, no solo afecta la profundidad de la relación del creyente con Dios, sino que también puede conducir a una vida estancada, donde no fluye, sin fruto. ¿Por qué?
porque olvidamos que toda la historia de la salvación está centrada en Cristo y que todo lo que Él hizo es para gloria del Padre. Por lo tanto, nosotros debemos sumarnos a esta obra del Señor para glorificar al Padre. Debemos sumarnos al asombro de los ángeles para observar la salvación de esta manera, tan maravillosa. Debemos sumarnos a esta actitud indagatoria, ¿cierto? Expectante que tenían los profetas por lo que iba a ocurrir. En resumen, hermanos míos, 1 de Pedro, versículos 10 al 12, nos invita a vivir con gratitud. Nos invita hoy día como creyentes a vivir en la luz de la revelación completa de Dios a través de Cristo, siempre a través de Cristo. A entender la claridad del plan de redención, el cual es accesible a todos los creyentes, que el Señor llama y creen. Que debemos valorar profundamente la salvación que hemos recibido. Y que esta salvación debe ser motivo de gratitud continua. Finalmente, entender que el cumplimiento de estas profecías en Cristo nos debe llamar a una mayor comprensión y apreciación de la gracia de Dios. Y que como creyentes, sí o sí, debemos estudiar diligentemente las Escrituras, con devoción. Y finalmente, vivir en respuesta a esa gracia de Dios, reconociendo que la salvación es un regalo inmerecido. Y por tanto, nuestra vida debe reflejar esa gratitud y la búsqueda continua de reconocer más a Dios y su plan redentor. Para eso, hermanos, tenemos al mismo Espíritu que inspiró las Escrituras y los profetas, el mismo Espíritu que movió la evangelización del mundo antiguo, desde Pentecostés en adelante. El mismo Espíritu está en nosotros. Por tanto, tenemos de parte de Dios todo para disfrutar y para gozarnos de la gran obra. ¿Qué cree que va a ocurrir cuando lleguemos al cielo? Vamos a celebrar juntamente con los ángeles y con los profetas de antaño. Y vamos a tener una gran fiesta adorando al Señor en un gran coro celestial formado por ellos y por nosotros. Bueno, partamos acá. Partamos acá alabando y disfrutando al Señor, agradeciendo, llevando vidas acorde a eso. El Señor es fiel con nosotros, seamos fieles con el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor, que nos mueve, nos invita a adorarte, a entregarte toda la gloria que tú te mereces, Señor. Damos honra a ti, Señor, en este momento. Y te pedimos, Señor, que seamos diligentes en buscarte constantemente, en leer tu palabra, Señor, y comprender estas verdades que nos mueven a darte toda la honra que tú te mereces. Como pueblo tuyo, Señor, queremos ofrecerte toda nuestra vida, Señor, para gozarnos en tu presencia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén.